Pobladores de la colonia Río Verde, departamento de San Pedro, conviven con el temor. Esto a pesar de la mayor presencia policial y militar en la zona. Por de pronto, no se tienen datos nuevos con respecto a cómo se encuentra este joven Franz Vive secuestrado por el autodenominado EPP. Adelante, Mauricio, por favor. Así es, compañeros, y nos encontramos aproximadamente unos 1000 metros de lo que es el peaje de Río Verde, aquí sobre la ruta 3, en la zona norte de San Pedro específicamente. Y si miramos a lo que sería a mi izquierda, podemos ver lo que es el ingreso a la colonia Río Verde específicamente y el lugar donde se encuentra la familia Weaver, que recordemos hace ya varias semanas uno de sus hijos, Franz Weaver específicamente, fue secuestrado por el ejército del pueblo paraguayo. Intentamos conversar con los padres de Franz Weaver y llegamos hasta la vivienda de estas personas y salió un vecino a atendernos que se encontraba en la vivienda, que también estaba totalmente resguardada por agentes de la FTC. Esta persona nos mencionó que los Weaver se encuentran bastante mal de salud, por decirlo de alguna manera, debido a la presión que están sintiendo desde hace ya varias semanas ante esta situación y que no emitirían ningún comunicado en tanto no hayan más respuestas por parte de las autoridades o bien de los mismos secuestradores, con lo cual, por supuesto, se puede deducir que pasado todo este tiempo aún no hay mayores informaciones respecto al paradero de este joven. Hablamos también con varios de los vecinos del lugar que no mostraron su cara justamente por el miedo que se siente aquí en la zona, pero sí lo que mencionaron fue que hay una mayor presencia de la FTC en el lugar, pero esto no les garantiza mayor seguridad, estaban diciendo, y que toda la comunidad siente el dolor que están sintiendo actualmente la familia Weaver por la ausencia de uno de sus hijos. Esto es lo que mencionaban algunos vecinos aquí en la colonia Río Verde. Acá falta seguridad. Falta que... Porque yo no quiero hablar ni una cosa mal, pero para nosotros es muy triste acá. No hay información. Nada. Yo pregunté a la mañana a él y no dicen nada de nuevo. Muy bien, y así se vive entonces la situación de la familia Weaver aquí en la colonia Río Verde. Para que tengan una idea más o menos de qué se trata, cómo es esta comunidad, seguramente ya estamos viendo en imágenes. Es una comunidad relativamente de un tamaño mediano, cuya principal producción es la de la leche. Inclusive los Weaver también se dedicaban a lo mismo, a la producción y venta de leche y también a la cría, por supuesto, de ganado. Varios de los vecinos que se encontraban en el lugar nos dijeron que si bien es muy difícil dejar la tarea diaria para atender la situación de los Weaver, ellos sienten también y acompañan el dolor que sienten estas personas, que son por supuesto también amigos y familiares aquí de la zona de Río Verde. También mencionaron que el día de hoy debía venir hasta aquí un equipo médico para evaluar la situación de salud tanto del padre como de la madre de Franz Weaver, que están bastante decaídos, inclusive se podría decir deprimidos, debido a la ausencia de uno de sus 4 hijos. Hablamos también con el doctor, que nos había mencionado que aún faltan algunos estudios antes de poder acercarse hasta aquí a realizar el examen médico y darle mayores medicamentos o bien algún tipo de asistencia a estas familias que se encuentran en una situación bastante lamentable. Esperemos, por supuesto, que esta situación cambie favorablemente a futuro o bien que se atrapen a los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo que tanto daño están haciendo a las familias paraguayas. Por el momento es todo, compañeros. Volvemos a estudios. Gracias.